Hubo un tiempo en el que casi nadie sabía lo que era Dead by Daylight. Por aquel entonces, hace ya más de 3 años, el videojuego de terror multijugador asimétrico desarrollado por Behaviour Interactive creaba sus propios asesinos originales inspirados en figuras clásicas del terror cinematográfico, como puede ser el caso de Hillbilly. Sin embargo, a medida que el título fue adquiriendo notoriedad y popularidad, el estudio canadiense pudo empezar a permitirse adquirir licencias de conocidos personajes. Primero fue Michael Myers de la saga Halloween, luego llegó Leatherface de La Matanza en Texas. Con el paso del tiempo, personajes tan conocidos como Freddy Krueger de Pesadilla en Elm Street, Jigsaw de Saw o Ghostface de Scream se han ido incorporando al videojuego. El último en llegar ha sido el Demogorgon, el principal enemigo de Stranger Things, el mayor exponente de Netflix. En este lanzamiento ha demostrado que Dead by Daylight ya es capaz de cualquier cosa, por lo que de ahora en adelante ya no podemos esperar otra cosa que no sea lo mejor, lo más famoso, lo más espectacular. En ese sentido, hoy he querido elaborar una lista de conocidos personajes del cine de terror que creo que deberían llegar a Dead by Daylight en algún momento. No hay prisa, ni siquiera creo que todos ellos sean posibles, pero por soñar, que no quede. Sin más dilación, te dejo con el listado y te invito a que me dejes en la caja de comentarios los asesinos que tú querrías ver en el título de Behaviour Interactive en el futuro. Una de las peticiones más recurrentes de los fans de Dead by Daylight a lo largo de los años ha sido la de introducir a Chucky, el muñeco diabólico, como asesino. Al contrario que otros asesinos, su presencia no sería imponente, pero sí generaría una enorme sensación de malestar el hecho de ser perseguido por un personaje al que apenas puedes ver debido a su bajísima estatura. Killers, como la bruja o Freddy Krueger, ya causan estragos gracias a su reducido tamaño, pero el muñeco diabólico podría ser un soplo de aire fresco para el juego, ya que sería algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados en Dead by Daylight. El gran anhelo de Dead by Daylight es incorporar a Jason Voorhees, probablemente el villano más icónico del cine de terror que falta por incorporarse al elenco del que ya forman parte Myers, Leatherface, Ghostface o Freddy. La existencia de Friday the 13th The Game complica la posibilidad de que el asesino de Viernes 13 llegue a la obra de Behaviour, pero ya nada parece imposible. La complicada situación que vive el videojuego de IllFonic y Gun Media podría ser la oportunidad que la compañía canadiense está esperando para hacerse con los derechos de Jason, un asesino alto, imponente e implacable. Sería una incorporación magnífica para el juego. Ahora que ha llegado el Demogorgon, se abre la casa a un nuevo tipo de asesinos en Dead by Daylight. El villano de Stranger Things es el primer monstruo, por llamarlo de alguna forma, no humano del juego, lo que deja una puerta abierta a la llegada del Xenomorfo, el terrorífico enemigo de Alien, el octavo pasajero. Una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos merece su espacio en el título de Behaviour, y más con un killer que tendría tan buena cabida como el Xenomorfo. Podría esconderse por recovecos del mapa, aguardar en las sombras y detectar a los supervivientes por el más mínimo ruido, para sorprenderlos y atemorizarlos. Tal vez los derechos de algo así sean caros, pero ¿quién se podría resistir a comprar un DLC de Alien para Dead by Daylight? El payaso llegó a Dead by Daylight prácticamente al mismo tiempo que It se estrenaba en cines. Ahora It, capítulo 2, ha llegado a la gran pantalla y seguimos sin rastro de Pennywise en el juego del estudio norteamericano.
pero no perdemos la esperanza. El payaso que siente predilección por los niños es terrorífico, ya en su forma más conocida, pero su capacidad para mostrarse en múltiples apariencias sería algo ingenioso y novedoso para Dead by Daylight. Imagina ser perseguido por un payaso que de repente se convierte en una araña gigante que tenga habilidades completamente distintas. Yo sí, y por eso lo quiero en el elenco de asesinos. Está bien, Piratas del Caribe no es una saga de terror, pero la primera entrega, La Maldición de la Perla Negra, tenía elementos que podrían encajar a la perfección en Dead by Daylight. La maldición que da nombre a la película hacía que los piratas mostraran a la luz de la luna su verdadero aspecto esquelético, podrido, mortuorio. Ser un pirata de carne y hueso o un no muerto, dependiendo de cómo indica la luz en el personaje, sería todo un puntazo para el juego. Cada una de las dos formas tendrían sus propias habilidades, lo que obligaría al usuario a saber moverse entre las sombras o las luces, según conviniera en cada ocasión. No podrás negarlo, Dead by Daylight necesita un asesino pirata como el Comer. El terror japonés siempre ha tenido una gran aceptación internacional. Es el caso de The Ring, que fue todo un éxito en 1998 y se convirtió en un remake norteamericano en 2002 de la mano de Gore Verbinski. No voy a spoilear la historia de Samara Morgan o Sadako Yamamura, dependiendo de la versión de película que prefieras. Pero sí diré que sería increíblemente pavoroso ver televisiones de tubo repartidas por todo el mapeado y ver cómo la niña del pozo las atraviesa para teletransportarse de un lado a otro. Esa apariencia infantil a la que hay que añadir su blanquecina tez y el pelo que tapa su rostro sería un rotundo acierto para Dead by Daylight. Una de las películas de terror independiente que mayor impacto ha tenido en los últimos años ha sido It Follows. No es para menos, pues aquí lo terrorífico es lo cotidiano, una maldición que se transmite a través del sexo y que te hace estar siempre alerta. Alguien, no sabes quién, te persigue para matarte. Con solo tocarte, puede hacerlo. Trasladado a Dead by Daylight, esta mecánica de juego nos presentaría a un asesino sin apariencia concreta. Sencillamente, podría ir cambiando de aspecto entre los supervivientes que haya en cada partida para acercarse sigilosamente a ellos y sorprenderlos. Como survivors, tendríamos que estar atentos a cualquier detalle. Como he comentado anteriormente, el Demogorgón ha abierto muchas puertas y los monstruos de Un Lugar en Silencio son una de ellas. De apariencia similar al villano de Stranger Things, estas criaturas tienen una particularidad en la película: no ven, se guían 100% por lo que oyen. Sería interesante añadir a Dead by Daylight un asesino que perciba el entorno de una forma completamente diferente, o como lo hace el resto, y este sería un buen villano para hacerlo. Se trataría de un asesino que cambiaría nuestra forma de jugar y que nos obligara a ser sigilosos. El más mínimo ruido despertaría su atención y nos pondría en serios aprietos. En Dead by Daylight ya hay mucha variedad de asesinos, pero nada estrechamente ligado al mundo de lo demoníaco. Seré claro, necesitamos urgentemente un asesino de temática infernal o de posesiones. La Niña del Exorcista, un clásico del cine de terror donde los haya, sería una opción perfecta. Podría desplazarse a toda velocidad como en esa famosa escena en la que baja por las escaleras y después
una vez tuviera al superviviente cerca, desatar todo su poder demoníaco, ya fuera atacando con violencia con las manos o vomitando al más puro estilo de la plaga. Cualquier variante del cine de posesiones podría valer, pero es innegable que esta niña es todo un símbolo del terror setentero y que encajaría como un guante en el juego. Y hasta aquí el vídeo de la semana. Si te ha gustado, no olvides brindarme un pulgar arriba y compartirlo con tus amigos y familiares. No olvides darle al botón de suscripción y activar la campanita si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.